el templo celeste. Aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra en el santuario. Me une más a él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Amén. Qué lindo es volvernos a encontrar, mis queridos hermanos. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. El saludo que pueda ir, por favor, hacia Santa Cruz, que pueda ir a Cochabamba, que pueda ir a Sucre, que pueda ir a Potosí, Oruro, El Beni y Pando, y algunos países de Sudamérica y también de Europa. Queridos hermanos, estamos muy felices y gracias por las devoluciones que estamos recibiendo en sentido de que les gusta este seminario. Es sencillo, pero también es profundo, porque estamos estudiando el símbolo máximo, ¿verdad?, del santuario, que es Jesús. Hoy tenemos un tema muy importante. Mis queridos hermanos, la hermenéutica de esta charla es que ustedes miran la sesión, observan, escuchan el tema que se va a exponer, y al día siguiente ustedes reciben un formulario que es el examen de la charla que se dio. Quiero decirles que tenemos cerca de 300 personas inscritas y solamente
100 personas han llenado ese formulario. Entonces les pedimos que ustedes puedan llenar, ¿está bien? Porque así ustedes van a aprender. Cuando volvemos a recordar el tema, aprendemos. Entonces queremos que ustedes llenen. Para aquellos que quisieran volverlo a ver, el programa lo estamos colgando en nuestra página del Facebook. Mañana a primera hora les vamos a dar el link para que ustedes, los que no pudieron ver, los que no pudieron comprender o quisieran volverlo a ver, mañana va a estar nuevamente el link. ¿Está bien? Y por último, si ustedes tienen preguntas de esta lección, por favor, a medida que van escuchando la lección, vayan anotando en el Zoom, en el chat del Zoom, internamente. ¿Está bien? Si tienen algunas dudas, pueden escribir en el chat de esta plataforma que se llama Zoom. Escriban sus preguntas. Vamos a tratar de escoger las preguntas para que sean muy entendibles. Y por último, hermanos, estamos en un seminario entre hermanos de la Iglesia Adventista. Yo sé que muchos no tenemos buen internet y tal vez no colocamos la cámara. Sería bueno, ¿no? Sería bueno tener la cámara encendida, porque somos una familia, somos la Iglesia Adventista. Entonces sería bueno verlos a ustedes con la Biblia, anotando. Yo tengo aquí mi lapicero, mi hoja para anotar, porque tengo que volver a comprender, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, les pedimos por favor todo ello. Como son muchas personas, no podemos darles la palabra porque se cruza un micrófono, otro micrófono, entonces es muy complicado. Pero si el pastor nos pide, alguien lee el texto bíblico, el primero que habilita su micrófono y esté con la Biblia, ese lee, ¿verdad? Entonces, no estamos escogiendo a las personas, quién lee, quién no lee. Es al que lo hace primero. Muy bien, con estas indicaciones y con la bienvenida a cada uno de ustedes, reciban por favor un abrazo y el frío de la paz. Compartan con nosotros el frío de la paz. Que el Señor los bendiga. Vamos a cantar el himno 183, un hermoso himno. Ahí donde estás, canta este himno para que Dios pueda apretar tu corazón. Vamos a entonar este bello himno. Vamos, por favor, equipos, a colocar este himno. De que
el ayudante del pastor. Hermanos queridos, vamos a preparar el corazón para recibir la palabra de Dios, así que vamos a orar. Acompáñenme, por favor, inclinando el rostro. Allí donde estamos, hablamos con el Señor. Amoroso Padre que estás en los cielos, gracias, Señor. En esta noche, en tu nombre, nos damos cita, rogando la presencia de tus ángeles y el Espíritu Santo, que es nuestro principal maestro. Puedas tú usar una vez más a tu Hijo, el Pastor Santa Cruz, como un instrumento poderoso, Señor, para exponer tu santa verdad. Nos encomendamos en tus manos agradecidos. Pedimos, Señor, todo pueda ser de tu agrado y pueda contar con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estoy seguro, mis hermanos, que estamos ansiosos por recibir la primera lección, pero vamos a escuchar una alabanza especial preparada por un trío muy bonito, el trío Sonori. Adelante, por favor, hermanitas. Muy buenas noches, queridos hermanos, que espero que todos estén muy bien. Nosotros somos el trío Sonori y somos 3 hermanas. Pertenecemos a la iglesia de Miraflores y el día de hoy vamos a cantar una canción que es muy linda, que está basada en un versículo de la Biblia que se encuentra en 2 Corintios 12:9, que dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El canto se llama Me basta con tu gracia. Hubiera pensado que me fallaría, que olvidaste lo que me dijiste ayer. Pero como una voz en melodía, fue tu voz la que de nuevo me hizo ver. Que no importa cuando andes mi temor, si confío en ti, Señor, entonces soy valiente. Que no importa cuán débil puedo ser, si confío en tu poder, entonces soy tan fuerte. Me basta con tu gracia, me basta con tu paz, para alzar de nuevo la mirada y ver que tus palabras son verdad. Y luz en la oscuridad. Me basta con tu gracia y vuelvo a creer que estás haciendo en mí el gran milagro. Al perfeccionar tu poder en esta debilidad. Ya no falta nada. Me basta con tu gracia. Hoy me alegro en todas mis debilidades, cuando con mis fuerzas ya no puedo más. Ya no puedo más. Soy levantar, y eres tú el que pelea en mi lugar. No importa cuán débil puedo ser, simplemente creer que tú me haces fuerte. Me basta con tu gracia, me basta con tu paz, para alzar de nuevo la mirada y ver que tus palabras son verdad. Luz en la oscuridad. Me basta con tu gracia y vuelvo a creer
que estás haciendo en mí el gran milagro de estar perfeccionando tu poder. ¿Quién está debilitado? Ya no me falta nada. Me basta con tu gracia para Muchas gracias, hermanitas, por tan hermosa alabanza. Vamos a mandar un saludo, por favor, al trío Sonori. Muchas gracias. Bueno, llegó el momento más esperado de la noche, creo. Y vamos a darle las gracias nuevamente al pastor José Luis Santa Cruz. Pastor, sea usted bienvenido a la sala. El tiempo es suyo, pastor, con la segunda lección. Buenas noches a cada uno de ustedes. Qué alegría. No se imaginan la emoción que tengo de ver tantas caras conocidas. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Permítanme mencionar solo una persona, así lo haré diferentes noches. Quiero dar la bienvenida a Ricardo Montaño, que está desde Yacuriba. Simón Canqui lo conoce muy bien también. Me alegra mucho, Ricardo, que estés con nosotros. Bueno, qué privilegio de poder compartir con ustedes este seminario. Y vamos a ir de frente a materia para aprovechar bien el tiempo. El tema de hoy será más un repaso para algunos de ustedes con algunos detalles muy importantes. El tema del jueves, el tema del jueves es un tema que quizás ustedes no lo han visto, pero van a aprender mucho sobre el plan de la salvación también. Quisiera compartir mi pantalla para mostrarles las diapositivas. Entonces, estoy queriendo compartir la pantalla, pero no pasa nada. ¿Qué fue? A ver, aquí está. Aquí está. Ok. Muy bien. Creo que ya tengo la pantalla compartida. Aquí tenemos el material que vamos a tratar esta noche. Yo quisiera empezar con un repasito muy corto de algunos asuntos importantes que vimos el domingo pasado. Las funciones del altar, y ustedes van a ver que las funciones del altar son realmente importantes a través de todo el seminario. Una de las funciones del altar que nosotros vimos es el sacrificio, que recordaba al hombre la promesa de la muerte sustitutoria. Eso no debemos olvidar nosotros, el sacrificio. Otra de las lecciones que nosotros aprendimos es la adoración. El altar era el lugar donde se presentaban los hijos de Dios para adorar a Dios. La adoración, muy importante, es un tema que me encanta mucho, la adoración. Otro tema es la gratitud. También cuando los hijos de Dios querían agradecer a Dios por algo especial, traían una ofrenda de gratitud. Finalmente, la consagración era otro momento en que se presentaban delante de un altar y se consagraban a Dios haciendo un sacrificio. El sacrificio es el centro del santuario, pero ya nosotros vimos que también era el centro anterior al santuario.
Aquí nosotros encontramos la orden para construir el santuario. Yo tengo los textos en pantalla y lo vamos a leer. Miren lo que dice allí en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Qué importante es este pasaje. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque lo que Dios está queriendo decir, yo quiero ser su vecino. Es decir, el pueblo estaba viviendo en carpas, en el desierto, estaban en el Sinaí. Y Dios les dice, yo quiero estar con ustedes, quiero ser vecino de ustedes. Qué importante, ¿verdad? Dios siempre ha querido estar con nosotros, ser una bendición para nosotros, para su pueblo. Ahora, ese deseo de Dios de estar en medio de nosotros fue cumplido en el santuario porque se manifestaba a través de la Shekinah la presencia de Dios, pero la manifestación plena de Dios se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Así que el santuario expresa el deseo de Dios de vivir en medio de nosotros, y lo que hizo Jesús fue eso justamente. Vino a vivir en medio de nosotros, y nosotros vemos allí en este pasaje, San Juan capítulo 1, versículo 14, que dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La misma palabra, ustedes ven, habitó entre nosotros. Es decir, vino a ser nuestro vecino, a compartir con nosotros. El santuario apuntaba al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Allí en Mateo capítulo 1, versículo 23, alguien por favor que encuentre este pasaje, Mateo capítulo 1, versículo 23, nosotros encontramos también otra referencia al hecho de que Jesús es Dios con nosotros. ¿Quién va a leer el pasaje? Mateo capítulo 1 y el verso 23. Estoy probando la de ustedes. Parece que... ¿Quién lo tiene? La palabra de Dios dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Eso muestra el deseo de Dios de estar con nosotros. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos ama mucho. Porque cuando uno ama a alguien, quiere estar al lado de quien uno ama. ¿No les pasa a ustedes lo mismo? A todos nos pasa lo mismo. Queremos estar con quienes amamos. Y es por eso que Jesús dijo, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso muestra el amor de Dios. Quiere tenernos junto a Él. Cuando Él vino a esta tierra, Él tabernaculó con nosotros. Valga el término. Tabernaculó con nosotros. Habitó con nosotros. Vivió con nosotros, los seres humanos. Y entonces nosotros vemos el siguiente texto en Éxodo, dice que el santuario debería ser conforme a todo lo que te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Entonces el tabernáculo debería ser hecho de tal manera que representara a Dios en todo sentido, a Jesús en todo sentido. Algo que quisiera puntualizar es que Dios dio todos los detalles, no permitió que el hombre pusiera algo de su imaginación. Dios dio todos los planos, todos los detalles, porque Dios estaba interesado en enseñar una lección muy importante, y eso es lo que nosotros vamos a ver.
¿Cuáles son los objetivos del santuario? Hay objetivos pedagógicos. Uno es ilustrar el plan de la salvación. Ese es el principal. Servir como tipología de Cristo y de su obra redentora. En tercer lugar, enseñar la santidad de Dios. Esto es muy importante recordar. Luego también hay objetivos religiosos. Mostrar la presencia real de Dios, la Shekinah, a través del Urim y el Tumim. Servir como el centro del ceremonial judío y de la adoración. Finalmente, servir como medio de evangelización, porque todos los que se relacionarían con el pueblo de Dios y verían el santuario conocerían al verdadero Dios. Además, había un objetivo civil, es decir, el santuario servía como centro de la economía judía. Entonces, estos son los objetivos del santuario. Importantísimo, ¿verdad? Ahora, lecciones que vamos a aprender en el santuario. La primera lección es cómo ve Dios el pecado. Vamos a ver cómo ve Dios el pecado. Segunda, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Tercera, ¿cuál es el remedio de Dios para el pecado? Cuarto, el juicio, que ilustra la unión entre la justicia y la misericordia divina. ¿Cómo va a terminar Dios con el pecado? Estas lecciones son muy importantes tenerlas en mente cuando estudiamos el tema del santuario. Y vamos a ver también la importancia de la obediencia absoluta a los requerimientos divinos. Obediencia, adoración. Son dos palabras muy importantes en el tema del santuario. Obediencia y adoración. Y eso nunca debemos olvidarlo. Entonces, con estas lecciones en mente, nosotros vamos a analizar un poco el santuario y la simbología de cada una de sus partes. Ahí nosotros tenemos el santuario. El santuario constaba de lo siguiente. En primer lugar, tenemos el atrio. Yo creo que esto está interrumpiendo un poquito. No sé si todos ven bien lo que se está mostrando. En primer lugar, tenemos el atrio. ¿Pueden ver bien? Se ve bien, pastor, se ve bien. Ok. Entonces, el atrio. En el atrio, nosotros tenemos el altar del holocausto. El altar del holocausto. En tercer lugar, en el atrio, tenemos la fuente de bronce o la fuente de agua. La fuente de bronce. Son las tres cosas que podemos ver aquí. El atrio tiene dos elementos, dos muebles. El altar del holocausto y la fuente de bronce. Ahora, luego nosotros tenemos el tabernáculo. Este es el tabernáculo. El conjunto se lo llama el santuario. Y el tabernáculo es el lugar más importante del santuario, aunque todos tienen su importancia. Miremos ahora que había para entrar al santuario, había un velo. Para entrar al lugar santo había otro velo y para entrar al lugar santísimo había otro velo. Habían 3 velos y no podemos dejar de hablar de los velos porque tienen un significado muy importante en relación a la vida de Jesús entre nosotros. Muy bien, miremos un poquito el tabernáculo. El tabernáculo. El tabernáculo estaba cubierto de 4 cubiertas, valga la redundancia. La primera, ustedes van a ver los textos de Éxodo, donde se dan todas las instrucciones. Yo lo he puesto allí para que si alguno quiere anotar, van a ver allí todas las instrucciones. En primer lugar, habían pieles de carnero. Era la cubierta exterior.
pieles de carnero. ¿Saben de qué eran las tiendas de los israelitas? Las carpas de los israelitas eran también de pieles de carnero. Es decir, en la parte externa no había diferencia. No había diferencia, pues todos tenían sus carpas hechas de pieles de carnero. Sin embargo, tenemos otras partes y nosotros podemos ver la siguiente cubierta, pieles de tejones. La siguiente cubierta, pieles de cabra, pelo de cabra. Y la cubierta interna, la cubierta que estaba de más abajo, era de lino torcido azul, púrpura y carmesí. No había diferencia, mis hermanos, cuando uno veía el tabernáculo. Miren lo que dice Isaías 53:2 de Jesús. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Miren cómo el tabernáculo mismo representa a Jesús en su conjunto. Era igual exteriormente que todas las carpas de los israelitas. Sin embargo, por dentro era otra cosa. Lo mismo ocurre con Jesús. Cuando estamos lejos de Jesús, vamos a verlo como cualquier ser humano, cualquier hombre. Pero cuando nos acercamos a Él, vemos su belleza. Cuando habitamos con Él, vemos su belleza. Y eso ocurría en el santuario. Lo que contenía el tabernáculo era algo precioso allí adentro. Y solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote podían contemplar esa belleza cuando entraban tanto al lugar santo y una vez al año al lugar santísimo. Así que el tabernáculo mismo en su conjunto era un símbolo de la naturaleza humana de Jesús, semejante a la nuestra, sin atractivo, para que lo deseemos. Luego tenemos aquí el lugar santo y el lugar santísimo dentro de el tabernáculo. En el lugar santo tenemos al lado sur la mesa de los panes de la proposición. Al lado norte tenemos el candelabro de 7 brazos. Al lado delante del lugar santísimo, al lado oeste, tenemos el altar del incienso. Estos eran los 3 muebles contenidos en el lugar santísimo. Luego tenemos también las cortinas que dividían el lugar santo del lugar santísimo. Ya dije que habían 3 de cortina al entrar al santuario, al entrar al tabernáculo y la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Finalmente tenemos el arca del pacto o el arca del testimonio, que contenía las tablas de piedra escrita con el dedo de Dios, es decir, los 10 mandamientos. Además de eso, contenía una fuente con el maná. Dios pidió que pusieran una fuente con el maná más adelante, y también contenía la vara de Aarón, que había reverdecido en una noche y había dado flores y frutos en solamente una noche. Estos son los muebles que habían dentro del tabernáculo, tanto en el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora nosotros vamos a mirar cada uno de estos muebles. Miren, aquí nosotros tenemos el santuario. El santuario estaba en medio del pueblo de Dios y había una distancia considerable entre las tiendas de los israelitas y el santuario.
Es decir, si alguien entre los israelitas quería ir al santuario, todos podían verlo. Del lado que viniera, ese lado lo podían ver, porque tenía que recorrer una distancia considerable para llegar al santuario. Dios estaba en medio de su pueblo. Habitaré en medio de ellos. Y sobre el santuario se manifestaba la gloria de Dios. La nube en el día y la columna de fuego en la noche, que los había seguido a través de su peregrinación y los siguió por todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Las tribus de Israel estaban muy bien organizadas. Dios es un Dios de orden, eso aprendemos también. Dan, Aser y Neftalí estaban al norte y Dani llevaba la bandera que tenía un águila como efigie. Rubén y Simeón y Gad estaban al sur y Rubén llevaba la bandera y tenía un rostro de un hombre. Luego Judá, Isaacar y Zebulón estaban al este. Judá llevaba la bandera que tenía el emblema de un león. Luego Efraín, Manasés y Benjamín al oeste, y Efraín llevaba la bandera que tenía el emblema de un buey o un toro, según algunas traducciones de la Biblia. Miren ustedes, cada una de estas efigies, el águila, ¿qué más? El rostro del hombre, ¿qué más? El león, y finalmente un toro, son representaciones de diferentes aspectos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El águila que cuida a sus polluelos, que los protege y que nadie se puede acercar a ellos. Así el Señor nos protege a nosotros también. El rostro del hombre habla de Jesús, Hijo del hombre, de la humanidad de Cristo. En la Biblia se menciona a Jesús como el león de la tribu de Judá, el animal más fuerte. Tanto el águila en los cielos como el león en la tierra son los animales más fuertes y respetados. Así el Señor es el león de la tribu de Judá y cuida a su pompa, cuida a sus hijos, a su familia, con mucho celo, está dispuesto a luchar por ellos. Y finalmente, el toro, el buey, que era símbolo del sacrificio, y está mostrando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que como un animal de sacrificio se entregó para librarnos del pecado y de la muerte eterna. Qué precioso, ¿verdad? Qué simbología más hermosa. Entonces, vayamos viendo parte por parte. Aquí vemos el velo. Habían 3 velos allí. ¿Qué simbolizan los velos? Miren lo que dice allí el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 20. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. El velo simboliza la humanidad de Cristo. Es a través de Cristo que podemos entrar a la presencia del Padre. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie es Padre sino por mí. Nosotros podemos tener acceso al Padre solamente porque Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y con su divinidad tomó la mano del Padre y con su humanidad tomó nuestra mano y nos volvió a unir con el Padre. Entonces, el velo, los velos del santuario simbolizan la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Importante, ¿verdad? Ahora, quiero destacar algo. La entrada al santuario estaba al este. La entrada estaba al este. ¿Y saben ustedes por qué? Cuando un israelita entraba a adorar a Dios, le daba la espalda al sol, a la salida del sol, que era el momento más importante de la adoración pagana al sol. Entonces estaba mostrando que rechazaban al sol y adoraban al verdadero Dios.
estaban dando la espalda al sol que sale en el este, ¿verdad? Así que todo estaba bien pensado. No había nada que se le escapó al Señor al dar las instrucciones de la construcción del santuario. Aquí vemos nosotros el altar del holocausto, donde se ofrecía el sacrificio. Esa era la función del altar del holocausto. El texto de Éxodo que ustedes ven allí en la pantalla es donde se dan las instrucciones de la construcción, para la construcción, las medidas y todos los detalles. Ahora, en Efesios capítulo 5 y versículo 2, escuchen lo que nosotros leemos. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús es nuestro sacrificio. Así que el altar del holocausto es un símbolo del sacrificio de Cristo. Es un símbolo de la cruz. Ese era el lugar del sacrificio. Ahí se ofrecía el sacrificio a Dios. Así que Jesús es nuestra ofrenda, Él es nuestro sacrificio y su sacrificio asciende como olor fragante delante de Dios, porque es el sacrificio perfecto. Así que el altar del holocausto representa a Cristo. Ustedes ven, cada cosa aquí es un tipo de Cristo. Miremos aquí la fuente de bronce que contenía el agua. Los sacerdotes tenían que lavarse para purificarse antes de realizar los sacrificios o la intercesión. Jesús en Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, dijo lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua es símbolo de Cristo también. Es Él el que nos purifica y Él nos hace fuentes de agua viva. Jesús es la fuente del agua. Hermoso, ¿verdad? Él es la fuente del agua. Es el único que puede limpiar nuestros pecados. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él, se está refiriendo a Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Es el agua viva. Y nosotros muchas veces desaprovechamos de esa agua, ¿verdad? Ahora nosotros vemos otra parte del lugar santo. Aquí está el candelabro de los 7 brazos. Su construcción fue especificada por el Señor. Era la única luz que había en el santuario, dentro del santuario. Y como estaba totalmente cerrado, si no hubiese esa luz, era una total oscuridad dentro. Pero el santuario o el candelabro de los 7 brazos proveía la luz necesaria para iluminar y dar belleza a lo que había allí adentro. Vamos a ver qué simboliza este candelabro de 7 brazos. Juan 8:12 dice lo siguiente: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. Esta luz representa a Jesús. El candelabro de los 7 brazos. 7 brazos habla de completo, de perfecto. Jesús es la luz perfecta que nos alumbra en este mundo. Y su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y este candelabro estaba alimentado
de su combustible era el aceite de olivo, que representa al Espíritu Santo. Así, entonces, el Espíritu Santo es el que ilumina nuestro camino a través de su palabra para conducirnos a Cristo, que es la luz de este mundo, la luz completa de este mundo. Precioso, ¿verdad? Al frente, en el lado norte, tenemos la mesa de los panes de la proposición. Jesús dijo en Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Quién es el pan? Jesús es el pan. Es decir, Él no solamente es nuestro Dios creador, nuestro redentor, Él también es nuestro sustentador. Es por eso que cuando Jesús estableció la Santa Cena, dice, hablando del pan, tomad, comed, este es mi cuerpo. Él es nuestro sustentador, no solamente de nuestra vida material, pero especialmente de nuestra vida espiritual. Cuando buscamos a Jesús, así como el pan de cada día, nosotros dejaremos de tener hambre espiritual. Busquemos a Jesús. Él es nuestro sustento espiritual. Seguimos viendo otro pasaje, San Juan 6, 48 y 51, dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Cuántas veces nosotros buscamos satisfacer nuestra hambre espiritual en fuentes que no pueden satisfacernos? Cuando tenemos a Jesús, el pan de vida, y a Él debemos recurrir siempre que sintamos necesidad. Y así como comemos pan cada día, busquemos al Señor cada día a través de su palabra. Y hagamos de su palabra el pan de cada día que nos conduce a Cristo, que nos muestra a Cristo, el pan que nos da vida para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Juan 9:5 dice: entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Tenemos la luz a Jesús y tenemos el pan de vida. Tenemos lo que necesitamos para caminar por este mundo. ¿Cuándo es que nosotros sentimos la necesidad de luz? Cuando estamos en las tinieblas. Yo recuerdo que una vez estaba llevando a estudiantes en el Perú hacia las prácticas pastorales en las montañas de la carretera central de Lima, y estaba por un camino montañoso, no asfaltado, puro precipicio, de noche, y se apagó la luz del carro. Habían tantas piedras, en uno de esos saltos se acabó la luz. ¿Qué se imaginan que yo hice? Al lado estaba el precipicio y al otro lado estaba la montaña. Mi reacción fue parar. No podía avanzar porque no tenía luz. Lo mismo ocurre, mis hermanos, en este mundo. Vivimos en un mundo oscurecido por el pecado. No podemos avanzar con seguridad. Lo que hice fue parar, revisar el carro y ver la parte eléctrica, y gracias a Dios hubo luz, y entonces pude seguir. Así también nosotros podemos seguir cuando tenemos la luz. Jesús es la luz, representado en el candelabro de 7 brazos. Es la luz perfecta que alumbra nuestro camino. Busquemos a Jesús. En el santuario estaba este símbolo precioso de Jesús como la luz del mundo. Al frente de la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, tenemos el altar del incienso, un altar de mucho significado. Nosotros tenemos ahí la información sobre su construcción. ¿Qué simboliza el altar del incienso? El altar del incienso simboliza intercesión. El altar en sí simboliza intercesión. Las cortinas que dividían el lugar santo del lugar santísimo
no llegaban hasta el techo. Cubrían el lugar santísimo, pero no llegaban hasta el techo. Y entonces el incienso que se quemaba en este altar se elevaba y pasaba al lugar santísimo. Ahora, ¿qué simboliza ese incienso, ese perfume que ascendía, que llegaba hasta el trono de la gracia? Miren lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 8, capítulo 5, versículo 8. ¿Alguien puede leer, por favor? Prenda su micrófono y ayúdame a leer, por favor. Fuerte. ¿Qué dice Lee? No necesita buscarlo, lo puedo leer de ahí mismo. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Qué hermoso, ¿verdad? El incienso que ascendía y llegaba hasta el trono de la gracia, que es el lugar santísimo, son las oraciones de los santos. Y el Señor y el Espíritu Santo interceden por nosotros. La palabra de Dios dice, hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él traduce nuestras oraciones y la presenta delante del trono de la gracia. Jesús es nuestro intercesor. Él es el que hace llegar hasta el trono de la gracia nuestra petición. ¿Puede seguir leyendo, por favor, el siguiente texto? ¿Quién lo lee? Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es precioso, ¿verdad? Nuestras oraciones llegan al trono de la gracia a través del altar del incienso, que simboliza la intercesión. ¿La intercesión de quién? De Jesús. La intercesión del Espíritu Santo, que llega hasta el trono de la gracia. Hermanos, yo me enamoro del Señor cuando veo cuán detallista es Él para darnos a comprender el plan de la salvación y la belleza de la presencia de Cristo en medio de nosotros con una misión importantísima. Finalmente, en el lugar santísimo estaba el arca de la alianza. Y ahí leemos que dentro del arca estaban las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, la vara de Aarón y una fuente con maná. Y ahí ustedes tienen los textos. Al lado del arca estaba el libro de la ley o la Torah escrita por Moisés. Estaban al lado del arca para hacer la diferencia entre las leyes ceremoniales y la ley moral. El lugar santísimo es símbolo del trono mismo de Dios. Cuando Jesús ascendió al cielo, y eso lo vamos a ver en la última sesión, Él fue al lugar santísimo, a la presencia misma del trono de Dios. Así que aquí se manifestaba la presencia de Dios en el lugar santísimo, la Shekinah, la gloria de Dios. Sobre el arca estaba el propiciatorio con 2 querubines en actitud de adoración y un incensario de oro. Y tenía cuernos en las esquinas que no digo se usaban, sino que era asperjado por la sangre en el día de la expiación, en el día de la purificación del santuario, que vamos a verlo en nuestro 4º tema. Así nosotros tenemos todo, y dice aquí en Apocalipsis 4:2,
yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y si ustedes ven en Apocalipsis 4, se presenta a Dios el Padre sentado en su trono y los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y los ángeles están alrededor. Y en Apocalipsis capítulo 5 viene el Cordero que fue inmolado y se presenta delante del trono de Dios. En ambos capítulos nosotros encontramos doxología, o sea, alabanzas especiales de todos los seres celestiales, tanto al Padre como al Hijo en el capítulo 5, porque están en la presencia de Dios. Y el arca es un símbolo de la presencia de Dios y el lugar santísimo también es un símbolo del juicio que procede de Dios mismo. Así que ahí tenemos la figura del lugar santísimo y el arca. San Juan capítulo 1 versículo 29 se nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los animales de manera especial, pero todos los animales de manera especial, el Cordero es símbolo de Cristo. El sacrificio, el Cordero sacrificial o el animal limpio que era sacrificado, porque habían varios animales que se sacrificaban, pero en la mañana, a la salida del sol, se sacrificaba un cordero de un año sin mancha y se lo ponía en el altar del holocausto, y ese cordero debía permanecer en el altar quemándose lentamente hasta la puesta del sol. A la puesta del sol se trataba otro cordero de un año y sin mancha para que ardiera toda la noche. Eso es símbolo de la gracia permanente de Dios que alcanza al pecador arrepentido. La gracia de Dios es dada a nosotros. En tanto que haya tiempo de gracia, nosotros podemos tener la seguridad de que si volvemos al Señor, Él nos acepta. Qué hermoso. No importa lo que hayamos hecho o dejado de hacer, lo que hayamos creído o dejado de creer. Si volvemos al Señor, su gracia es suficiente para nosotros. Su amor es tremendo y podemos acercarnos a Él. Cristo murió por nosotros. La muerte de Cristo terminó con todas las ceremonias del santuario. Miren ustedes, Mateo o Marcos capítulo 15, versículos 37 y 38 dice: mas Jesús, está hablando del momento en que Jesús murió, dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, mostrando que el antitipo ahora reemplaza al tipo. Jesús, a quien ese santuario mostraba en todo lo que se hacía, y vamos a seguir viéndolo, había dado su vida. Y entonces el lugar santo quedó expuesto, lo que no ocurría nunca hasta ese momento, dando a entender que todo ese ceremonial y todo este santuario ya no tendría más el simbolismo, porque Cristo había venido. Era sombra del ministerio de Cristo. Y sigue diciendo aquí otro texto en Mateo 27, 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tradición judía dice que en ese momento estaba por realizarse el sacrificio y hubo un terremoto a la muerte de Cristo, se abre la cortina del templo y entonces los sacerdotes entraron en shock y dejaron huir al sacrificio. Ya no era más necesario el sacrificio. Es por eso que nosotros ya no realizamos más sacrificios, porque el original ya estaba presente, el sacrificio, y ya estaba allí. Imagínense ustedes, si están lejos de su familia, de su esposa,
o de su esposo, seguramente se llevan una foto y siempre están mirando la foto, ¿verdad? ¿Qué les parece si vuelven a casa y ya están allí delante del original o la original y siguen mirando la foto? No tiene sentido, ¿verdad? El santuario era una ilustración, una foto de lo que nuestro Señor Jesucristo haría. Llegado el original, entonces ya cumplió su objetivo, ya no es más necesario. El sacerdote y su vestimenta, el sacerdote, y vamos a ver eso en el cuarto tema, o en el quinto tema, es un símbolo de Cristo. Y él tenía una corona que decía santidad a Jehová. Todas las partes de su vestimenta simbolizaban el ministerio del Señor Jesucristo. La pureza, el blanco, la justicia, el azul, el sacrificio, el rojo, y las piedras del pectoral simbolizaban que Dios tiene en su pecho a su pueblo. A la derecha estaba el Urim y a la izquierda el Tumim. Eran piedras a través de las cuales se manifestaba Dios para juzgar. Y cuando se alumbraba el Urim, Dios estaba en un juicio positivo. Y cuando se alumbraba el Tumim, entonces su respuesta era negativa. Todo simbolizaba a Cristo. ¿Saben? El santuario muestra las tres fases del ministerio de Cristo. Y eso es lo que se ilustra. Y esa es la lección que queremos que quede con ustedes. El atrio muestra el sacrificio de Cristo, su vida humana y su sacrificio. El atrio. El lugar santo es la otra fase del ministerio de Cristo en el cielo, la intercesión. Y el lugar santísimo, el juicio. Así que nosotros tenemos aquí las tres fases del ministerio de nuestro Señor Jesucristo: sacrificio, intercesión y juicio. Por eso es que es importantísimo estudiar el santuario, porque es la mayor ilustración del plan de la redención. Jesús es nuestro sumo sacerdote y eso lo vamos a ver en el último tema. Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice: por lo cual debía ser semejante, en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús es nuestro sacrificio. Jesús es nuestro sacerdote. Jesús es nuestro intercesor. Jesús es el sumo sacerdote. Y Jesús es nuestro juez. Jesús es todo. Jesús es todo. Dice otro texto. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Hebreos 4, 14 y 15. Si alguien puede leer. Hebreos 4, 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra esperanza, pero sin pecado. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el apóstol Pablo sigue diciendo en el siguiente versículo: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Mis hermanos, Jesús nos invita a ir a Él. Él es el camino al Padre. Él es el sacrificio. Él es el intercesor. Él es nuestro juez. Él es nuestra luz. Él es el agua de la vida. Él es el pan de vida. Él es el velo a través del cual podemos ingresar al trono de Dios. Él es todo para nosotros. Debemos mantenernos en Él. Muy bien. Aquí 7 pasos en el camino de la salvación. Encontré esto del
Pastor Salim Japas en su libro Cristo en el Santuario, y se lo presento porque me parece muy importante. Si puedes volver a leer, vamos a pedir que la misma persona que ha estado leyendo lea, y así vamos a hacer en los otros programas, una sola persona que sea nuestra lectora para que sepa exactamente qué va a leer y lo hacemos más rápido. Por favor, ¿podrías leer? Veo que allí no está tu nombre, dice Cel solamente, pero bienvenida. Puedes leer, por favor, la primera, 7 pasos en el camino de la salvación. Adelante. Isaías 64:6. En la puerta del atrio se reconoce la necesidad de salvación. La justicia humana es como trapo de inmundicia. Punto 2. En el altar de los holocaustos, el Cordero de Dios. Juan 1:29. Cristo Jesús es ofrecido en sacrificio cruento e inmolado por todos nosotros. La justicia de Cristo nos es imputada. Punto número 3. En el lavacro hay limpieza y purificación. Se nos imparte la justicia de Cristo en el largo y penoso proceso de la santificación. Hebreos 12, 6 al 11. Punto número 4. En el altar del incienso hay intercesión continua. Jesús vive siempre para interceder por nosotros. Hebreos 7, 24, 25. Punto número 5. En la mesa de los panes de comunión, en la mesa de los panes hay comunión con Dios y con nuestros hermanos. Cristo es el pan de vida que nos alimenta. 1 Corintios 10, 16, 17. Punto número 6. En el candelabro de oro tenemos la unión de la vida y la luz, y el Espíritu Santo testifica a favor de Cristo por medio de la iglesia. Mateo 5, 14 al 16. Y punto número 7. En el arca del pacto, la justicia y la misericordia se encuentran en Cristo. Si dejamos que su sangre nos limpie y vivimos en la obediencia, algún día veremos al Señor cara a cara. Apocalipsis 22, 3 y 4. Muchísimas gracias por la lectura. Hermanos, Cristo tomó sobre sí la humanidad y entregó su vida en sacrificio para que el hombre, al llegar a ser participante de la naturaleza divina, tuviera vida eterna. Mis hermanos, Cristo es la única solución para el problema del pecado. Es la única solución. Yo te invito a aceptar a Cristo como Jesús, como Salvador personal. Yo sé que tú lo has aceptado, pero debes repetirlo cada día. Señor, te acepto como mi Salvador, mi intercesor, mi sacrificio, como quien me ha abierto el camino para llegar al trono de la gracia. Señor, entrego mi vida a ti, y eso debiéramos hacerlo cada día. Como dice Elena White, debiéramos consagrarnos al Señor cada mañana. Él es nuestro Salvador. El centro del plan de la salvación es Cristo, y el centro de ese plan es la muerte sustitutoria. Entonces, ¿para qué buscar en fuentes rotas satisfacer nuestra necesidad espiritual si el Señor nos ha mostrado con toda claridad el camino correcto? El Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Los llamo a vivir con Cristo cada día. Es mi deseo y oración. Amén. Con esto damos terminada esta sesión. Sí, pastor, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado al chat. Por favor, Max. Así es, pastor. Tenemos algunas preguntas. La primera dice, ¿por qué no se cuenta a José como una más de las tribus, ya que con él serían 13? Espera, hay 3 listas en la Biblia de los hijos de Israel. La primera lista contiene a los 12 hijos. La tercera lista contiene a José, pero no son 13, porque alguien apostató y se hizo muy idólatra y Dios lo saca de la última lista.
Le doy el trabajo de investigarlo. Y entonces José viene Ok, a pastor. reemplazar. José viene a reemplazar. O sea, los hijos de José. Ok, pastor. Ok. La siguiente dice, ¿el incienso es la oración de los santos? El ¿Solo humo de del ellos? ¿O qué incienso, quiso decir? el humo del incienso que pasa del lugar santo al lugar santísimo simboliza las oraciones de los santos que llegan al trono de la gracia. Y Jesús y el Espíritu Santo interceden por nosotros. Eso es lo que dice Apocalipsis en los textos que acabamos de leer. No es invención del pastor Santa Cruz, eso es lo que dice el en Apocalipsis. Muchas gracias, pastor. Llega una pregunta que dice, ¿es cierto que el campamento en su forma era parecido a una cruz, estando el santuario en el centro? No se parecía a una cruz, porque era cuadrado. Habían 3 tribus a un lado, 3 tribus al otro y 3 tribus a cada lado. El santuario, algunos ven, pero eso es fruto de la imaginación, no tenemos nada que lo diga, pero si ustedes hacen una línea desde el altar del holocausto hasta el arca y luego de el candelabro de 7 brazos a la mesa de la proposición, ustedes van a ver que hay una cruz. Algunos ven en eso el diseño de la cruz, porque háganle una línea desde el altar hasta el altar, del altar del holocausto hasta el altar del incienso, y después de el candelabro a la mesa de los panes de la proposición, y ustedes tienen una cruz. Ok, pastor, hay una pregunta más. Yo no puedo Dice, decirle, ¿podría esto es lo explicar? que significaba, pero uno puede ver a eso también. ¿Sí? Muchas gracias, pastor. Hay otra pregunta más que dice, ¿podría explicar cómo era el sacrificio de cada día? Si todos traían sacrificios en la mañana y en la tarde, eran muchos animales para un solo altar. El jueves les explicaré eso. No falten el jueves, tendrán toda la explicación, porque vamos a hablar específicamente de ese tema, de los sacrificios. Entonces, no pueden perderse el jueves, porque si ustedes se pierden una sesión, se están perdiendo la cadena de temas que van a ayudarlos a comprender el conjunto. Así que ya los tengo enganchados para el jueves. Ok, pastor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta y dicen, ¿la doctrina del santuario es la verdad presente? Hay muchas cosas que han sido mencionadas como la verdad presente. Podríamos decir que la segunda venida de Cristo es la verdad presente. Podríamos decir que la doctrina del santuario es la verdad presente. Podríamos decir que el mensaje de los 3 ángeles es la verdad presente. Así que en diferentes etapas de la vida de la iglesia han habido verdades que han sido enfatizadas más que otras, pero la palabra de Dios presenta un mensaje equilibrado y Elena White también lo presenta así. Entonces, todas las verdades son importantes, pero en ciertas circunstancias de la historia de este mundo, algunas verdades han sido presentadas como la verdad presente para el momento. En 1888 era la justificación para la fe, pero sigue siendo una verdad presente también, hasta el momento. Así que no se puede hablar de una verdad presente. Hay varias verdades, se enfatiza más una que otra, sin dejar de lado las demás, porque todas son importantes. Muchas gracias, pastor. La siguiente pregunta dice, Elena de White escribió 3 tipos de seres que sirven a Dios. Hay a la diestra de Dios querubines y serafines y ángeles poderosos en fortaleza.
Entonces, la figura de los ángeles que estaban sobre el propiciatorio eran especiales. ¿Cuál era su diferencia? Los querubines están siempre delante de la presencia de Dios, eso es verdad. Hay algunos libros que hablan de la angeología, es decir, que presentan todo con respecto a los ángeles. Sería largo responder eso. Pero los ángeles, por lo que nosotros leemos en la Biblia, tienen categoría. Los ángeles, los arcángeles, o el arcángel Miguel, perdón, los serafines, los querubines, que tienen funciones especiales. ¿Cuáles son de manera específica? Unos que han tratado de estudiar el tema y han dicho algunas cosas con respecto a ellos. Sin embargo, en resumen, nosotros podemos decir que hay categorías de ángeles que cumplen funciones específicas. Hay algunos que están siempre delante de la presencia de Dios y que son los querubines que están siempre delante de la presencia del Señor. Muchas gracias, pastor. Hay algunas preguntas más, pero usted ya dijo que van a ser respondidas el jueves, ¿no? Sobre los animales y demás, así que vamos a esperar al jueves, pastor. Ok. ¿Podemos terminar con el pastor Sarsuri? Sí, muchas gracias. Tengo otra reunioncita enseguida, así que les pido por favor que avancemos. Está bien, mi pastor, entonces vamos a hacer la última oración. ¿Quién está encargado, por favor? Vamos a tener la última oración y muchas gracias nuevamente por haberse unido a este programa. Vamos a terminar. Muchas gracias, querido pastor. Bueno, nuevamente todos los hermanos que han estado presentes. Para terminar, por favor, podemos inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre amantísimo, gracias por esta noche, Señor. Gracias por este seminario. Gracias por la vida del pastor Santa Cruz, Señor, que nos ha dado tanto bello conocimiento, Señor. Que todo lo que hemos aprendido esta noche, Señor, pueda ser usado por nosotros, Señor, para transformar nuestra vida, para darnos cuenta realmente de ese precioso plan de redención que tú lo has dado, Señor, y que nos has mostrado a través del usuario. Gracias, Dios mío, por estas bellas verdades, porque las has presentado a tu iglesia, Señor, a la iglesia adventista, a tu pueblo. Gracias, Dios mío, porque tenemos el privilegio, Señor, de poder aprender tantas cosas, Señor, de saber tantas verdades que tú las has guardado en tu santa palabra. Dios mío, por todo eso. Te pido que tú puedas ahora, con tu Santo Espíritu, guiar a cada uno de mis hermanos que se encuentran esta noche, que tú puedas ayudarlos ahora con ese conocimiento a comprender muchas más verdades, Señor. Gracias, Dios mío, por todo tu amor, por tu bendición y comprensión. Ahora, guárdanos, Señor, agradecidos por este bello programa y pidiéndote que puedas bendecirnos en el próximo. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que está ministrando en el lugar santísimo. Amén, amén, Señor. Queridos hermanos, yo me voy despidiendo. Les digo que el tema para el día jueves titula el libro de Levítico y el santuario. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Es importantísimo. Que el Señor los bendiga. A cada uno de ustedes un abrazo sin coronavirus. Que el Señor los guarde. Hasta el jueves. Hasta el jueves, mi querido pastor. Amén. A todos, que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos, hasta el día jueves. Que el Señor los jueves. Hasta luego, hermanos. Si quieren pueden despedirse ahí entre ustedes, porque estamos desde Santa Cruz, hay trinitarios, hay desde Pando, así que adelante, hermanos. Hasta el día jueves, mis queridos hermanos. Hasta el día jueves, que les vaya bien a todos, feliz semana. Gracias.